Hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar un poco con el tema anterior que tenía que ver lo que eran los viajes y los posteriores descubrimientos geográficos que se hicieron. En esto quiero hacer apenas un parate, ¿no? Me escribieron y me pusieron, entre otras cosas, obviamente, si se trataba de un verdadero descubrimiento. Yo sé a lo que me refiero, se refieren a lo que es América, ¿no? Bueno, eso está muy discutido, inclusive muchos docentes en el aula solemos hablar justamente si es un descubrimiento o un redescubrimiento, ya que hay antecedentes y hay una serie de pruebas irrefutables acerca de que muchísimo antes que llegara Cristóbal Colón, los vikingos habían llegado justamente a la zona norte del continente americano. Y hay otras teorías también, pero no están comprobadas totalmente, de pueblos más antiguos que hayan llegado y hayan arribado a América. Pero eso lo vamos a dejar para una próxima vez. Vamos a seguir justamente entonces con el tema de las causas que llevaron justamente. Habíamos hablado en el video anterior, en la clase anterior, acerca de la situación de la península ibérica. Habíamos razonado y explicado qué era la península ibérica para aquellos que no tienen mucha idea de dónde está ubicada. Y habíamos específicamente hablado de las causas económicas, o sea, las razones económicas que llevaron a los europeos, en este caso a los portugueses y a los españoles, a realizar esos viajes, ¿no? Y nos habíamos quedado con la idea de que la búsqueda de metales preciosos y la búsqueda de esa zona que los europeos denominaban la zona de las especias, es lo que justamente llevó a los europeos a buscar una solución. Bien, pero además de esas razones económicas, hay otros aspectos también para analizar. Uno de esos aspectos, sin duda, son los adelantos técnicos. Es decir, se acuerda que lo dejamos como una especie de premisa en el video anterior, una especie de eslabón para continuarlo hoy, de una cadena, el que los navegantes les era muy difícil, desde tiempos remotos, desde la antigüedad, como que al navegar, se acuerda que decíamos que no había instrumentos tan perfeccionados como para poder realizar, o no era para cualquiera realizar esos emprendimientos, esos viajes. Sobre todo cuando se despegaban de la costa, porque por lo general cuando navegaban sobre la costa, iban avisorando la costa, iban mirando la costa y era mucho más fácil. Pero ustedes imagínense cuando se internaban mar adentro, lo difícil que sería, y sobre todo la noche. Es decir, obviamente como en la antigüedad se guiaban por el sol en el día para saber los puntos cardinales o por las constelaciones, por las estrellas, pero muchas veces en un día de tormenta o en un día que no se avisoraba el cielo, no se veía el cielo bien, era muy difícil navegar. Entonces las embarcaciones solían zozobrar, solían chocar alguna saliente rocosa en algún lugar, y eso obviamente que ocasionaba muchos estragos en la navegación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacia el siglo XIV, siglo XV sobre todo, hay una serie de instrumentos que si bien ya se conocían, como por ejemplo la brújula y el astrolabio, ¿tá? La brújula proviene de inventos desde China, que luego pasando por los árabes llega a Europa, y el astrolabio, un invento de los árabes, es perfeccionado por los europeos. Esto le va a dar para no ser repetitivo, una mayor perfección a los instrumentos. Entonces, tanto la brújula como el astrolabio son esos adelantos técnicos que se perfeccionaron y que, entre otros, que ahora vamos a mencionar, posibilitaron que los viajes pudieran producirse con una mayor posibilidad de llegar a destino. Bien, los otros adelantos técnicos que podemos recopilar, que podemos recoger, serían las cartas náuticas y las cartas geográficas, que también se usaban desde la antigüedad, pero ahora se perfeccionan. También podemos hablar que si bien no es un instrumento de navegación, fue muy importante porque se acopló, se adaptó a las naves, a las embarcaciones, que son las armas de guerra. Es decir, la pólvora recientemente también llevada por los europeos y utilizada en otros menesteres de la Edad Media, las primeras culebrinas, las primeras bombardas, los cañones luego, posibilitaron que se adaptaran a las embarcaciones y esto le da justamente un poder de guerra mucho más grande, ¿sí? Ya que estamos hablando de embarcaciones, aparecen las naos, que son naves portuguesas, y aparecen las famosas carabelas, que todos conocemos justamente de los relatos del viaje, de los 5 viajes que emprendió Colón. Bien, los portulanos, que era lo que decía acerca de, así se llaman esas cartas náuticas, ¿no? Posibilitaron esos adelantos técnicos, en resumen, una mayor posibilidad en el arte de navegación. La otra causa o la otra razón es una razón científica.
desde la antigüedad, pasando por Ptolomeo y ahora a fines de la Edad Media Toscanelli, cabía la posibilidad de que la Tierra no fuera como muchos pensaban, inclusive en esta época en la que estamos tratando, de que la Tierra era como una tabla, era como una mesa. Bueno, se hablaba y se pintaba la época, y se representaba como una tortuga gigante con elefantes y arriba recién el mundo, ¿no? La mayoría de la gente pensaba justamente que al navegar se iba a llegar hasta un destino final y se iban a caer en el abismo. Es decir, todos esos temores que más adelante también vamos a hablar un poco de esos temores que tenían los navegantes a la hora de salir. Y justamente tanto Ptolomeo como otras personas pensaban que la Tierra no era plana, pensaban que la Tierra tenía una forma cercana a una esfera, ¿sí? Y por ese motivo, recogiendo muchos de esos datos, Cristóbal Colón, ya que hablamos hace un ratito de los viajes de él, fue uno de los que sostuvo. En la época obviamente se le catalogó como una persona insana, una persona loca, un desquiciado, ¿sí? Pero él siguió adelante con su proyecto sosteniendo que la Tierra era esférica. Quizás, obviamente, que hay unos detalles, como por ejemplo tanto Toscanelli como Colón no tenían demasiada idea de lo que era el mundo en realidad. Obviamente que es mucho más fácil saberlo, pero en esa época imagínense que no lo era, ¿tá? En cuanto al diámetro de la Tierra, obviamente que Colón, y ya lo vamos adelantando, nunca supuso que iba a llegar a lo que hoy conocemos como el continente americano. Él quería llegar a las Indias, y quería llegar a las Indias teniendo en cuenta la esfericidad de la Tierra por otro lugar. Es decir, en vez de navegar hacia el este, él quería navegar hacia el oeste, y como la Tierra era esférica, él iba a llegar a esa zona de la especería y luego retornar a puerto, ¿sí? Desde el puerto que salía, realizando ese viaje, y luego iba a retornar. Nunca se esperó justamente encontrarse con un nuevo continente, un nuevo mundo, aunque hoy decíamos justamente que eso es muy debatible. Hoy casi no es debatible, porque obviamente que hay muchos argumentos, sobre todo de los temas de los vikingos, como decíamos. Después los otros pueden ser un poquito más difíciles de precisar, pero nos quedamos con esa idea, el descubrimiento, es más, los indígenas de gran parte de América, o de toda América, aquellos obviamente sobrevivientes, legados de sus indígenas, no festejan el descubrimiento de América, lisa y llanamente no lo festejan, porque obviamente tiene una concepción diferente. Ellos piensan que el descubrimiento de América y luego la conquista y colonización fueron el principio del fin, ¿sí? Bien, otras causas o otras razones las tenemos que ver en la mentalidad de la época, como manejamos ya como premisa en el Renacimiento, ¿no? Un hombre diferente al de la Edad Media, o una mezcla de hombre, mejor dicho. Una mezcla de hombre de la Edad Media, ese hombre valiente, ese hombre decidido, ¿no? Y este hombre del Renacimiento, gusto por el conocimiento, ¿sí? Que no se quedaba conforme con las explicaciones. Bueno, esa amalgama perfecta, como dice la canción de Arjona, creo que es, llevó a que la mentalidad de esos hombres tuviera esos ingredientes y posibilitó también los viajes que llevaran a los descubrimientos geográficos. Bien, lo otro que tenemos que precisar es justamente, ya que estamos en el tema cultural y social, es la posibilidad de expandir la religión. La religión, obviamente, de la que estamos hablando es la religión cristiana, y en este caso sobre todo la Iglesia Católica, el papado, ¿no? Es decir, expandir, llevar la palabra de Dios al mundo que se podía encontrar, o sea, a las personas que habitaban en otras partes. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos dicho que los europeos tenían presunciones acerca de otros lugares donde obviamente podían estar habitados? Y justamente las Indias, un lugar que ya de alguna manera conocían, más que nada en base a relatos y otras cosas, había muchas personas que obviamente que no creían en su religión. Entonces una de esas ideas era expandir y llevar la religión e imponer de alguna manera la religión a esos pueblos. Que eso también de alguna manera es un tema muy debatible de la historia, y sobre todo cuando abordemos el tema de la conquista española en América. Bien, lo otro importante es conocer también que en ese momento histórico, desde el punto de vista político, existían reinos muy poderosos, muy importantes. Habíamos dicho también en el video anterior cómo los reyes Fernando e Isabel, los católicos,
habían expulsado al último rey árabe, Boabdil, de lo que era la península ibérica. O sea, termina los casi 8 siglos de dominación de los musulmanes, de los moros, en la península ibérica, ¿sí? Y con esto los estados se sienten fortalecidos. Lo otro importante también es que crecía a pasos agigantados lo que tenía que ver la burguesía. Acuérdense que fines de la Edad Media, en esta época moderna, los bancos van a surgir, ¿sí? Y muchos propietarios de esos bancos, que eran obviamente burgueses y empresarios, etcétera, etcétera, tienen la idea de invertir con la mentalidad que emana justamente de esa época. En esa época emana la idea de afán de lucro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, invertir para luego sacar ganancias y ganancias exponenciales. ¿Tá? Bien, estas serían las razones de por qué, y vamos a repasarlas. Tenemos causas económicas, tenemos causas sociales y culturales, tenemos causas o razones científicas, tenemos causas técnicas, ¿sí? Esto es lo que ustedes tenían que hacer en el trabajo, y esto yo lo voy a editar el día de mañana, entonces para darles tiempo para que realicen el trabajo. Bueno, vamos quedando por ahí. Lo que sí es importante de destacar justamente, y que también tenía que ver con una de sus tareas, es ese mapa que tienen que hacer donde ustedes van a marcar la ruta de los portugueses y la ruta de los españoles, ¿no? Entre, obviamente, esos viajes, los más conocidos son el de Bartolomeu o Bartolomé Díaz, que va a descubrir el Cabo de la Nueva Esperanza, en lo que se conoce hoy como la parte de Sudáfrica, ¿no? Justamente ahí, en el Cabo, Ciudad del Cabo. Bien, el viaje de Vasco da Gama, ¿sí? Entre ese viaje justamente de Bartolomé Díaz y el viaje de Vasco da Gama, 1492, 93, 95, etcétera, etcétera, se producen los famosos viajes de Cristóbal Colón, ¿sí? Bien, después tenemos obviamente un viaje que no podemos desconocer, que es el de Solís, buscando ese famoso canal de comunicación, ¿no? Allá por 1516 creo que es el viaje de Solís, que es muy importante para nosotros específicamente, ¿no? Porque se descubre el Río de la Plata pensando que era ese canal de comunicación, y bueno, después está aquello que es un episodio bastante romántico, por decirlo así, triste pero romántico, donde los indígenas le dan muerte a Solís y a su tripulación, ¿no? En un primer momento se pensó que habían sido los indígenas charrúas, bueno, después hay teorías y hay ideas de que fueron los guaraníes por toda una temática, ¿no? Bien, pero también eso es discutible y yo me puedo equivocar y no tengo ningún plurito en equivocarme y muchas veces reconocer que me equivoco y que mis colegas o muchos de mis colegas deben saber seguramente mucho más que uno, ¿no? Pero bueno, uno está para eso, está para aprender también. Bien, los viajes de este que estamos comentando, de Solís, justamente le da paso o le da lugar al viaje de Fernando de Magallanes, ¿no? ¿Por qué es importante este viaje? Bueno, porque es el que logra, no él, porque él también es muerto por nativos, creo que en Filipinas o en algunos de esos lugares de lo que es el sureste asiático. El Cano, que es su capitán, logra terminar de dar la vuelta y de una vez por todas se echa por tierra todo lo que se creía acerca de que la Tierra era plana, ¿no? Porque al producirse el viaje de circunnavegación de la Tierra, se testimonia fielmente que la Tierra no tenía esa forma chata plana, sino esférica. Bien, por eso es importante también el viaje de Magallanes. Cabral, también, que llega al Brasil, descubre el Brasil. Es decir, hay muchísimos viajes, y bueno, una de las tareas justamente era hacer un mapa marcando esas rutas, ¿no? Lo que va a quedar como consecuencia lo vamos a ir tratando ya para el próximo video, así ya damos la pauta de hablar de las consecuencias de estos descubrimientos que se producen, y ya pasar a la otra etapa, el del triple proceso, ¿no? Un triple proceso que comienza justamente con estos viajes del descubrimiento, después se produce la conquista, que es a lo que vamos a abordar la clase que viene, y finalmente el tema de la colonización. Obviamente que vamos a mechar este video que es para chicos de segundo con algún video más de primer año, y prontamente, según el pedido que hagan,
las familias, haremos un video referido a los temas de tercer año del curso. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, el tema de, bueno, hoy estamos notando algunos cambios, ¿no? Aperturas de comercios, aperturas de locales, etcétera, etcétera. Han elevado proyectos, se han elevado algunas sugerencias como para el comienzo de las clases, pero todavía no tenemos nada totalmente certero para empezar las clases. Así que bueno, nos estamos viendo, muchas gracias por todo. Y bueno, ya les decía, entonces esto sale en mi muro. Es la manera que tengo de hacer para aportar ese grano de arena. También he aprendido un poco la utilización de descargarlo para YouTube. Y bueno, y un poco ahí también me ayudan con el tema de Instagram y eso que yo no lo manejo tan bien. Bueno, nos estamos viendo y cualquier cosa siempre estamos a su servicio. Y como siempre repito, los alumnos son lo más importante de todo esto. Nos vemos.